Bueno, muy buenos días para todos. Hoy comenzamos el día bajo el mismo panorama con el que terminamos el viernes, es decir, enfrentamientos comerciales entre los Estados Unidos y China, primero con medidas gubernamentales estadounidenses que ya conocemos, es decir, aquellas que le subieron los impuestos del 15 al 25% productos por 200.000 millones, otras medidas que están contemplando ampliar la base gravable a 325.000 millones adicionales, también con la tarifa del 25%. Y por el lado chino, la inclusión de Huawei en la lista negra de compañías estadounidenses y la contemplación de incluir otras más adentro de esa lista que cumplan con ciertas condiciones que aún se están por definir. Por el lado chino, anuncios de retaliaciones con una restricción en las exportaciones, sobre todo, de materias primas y commodities, es decir, todo lo que tiene que ver con tierras raras. Entonces, en esto estamos hablando sobre todo de metales que se implementan en la fabricación de armamento, tecnología, teléfonos móviles y demás. China tiene el 90% de la producción de estas tierras raras en el mundo. Entonces lo que anunció fue ciertas medidas arancelarias, ciertas restricciones en exportaciones y en especial aquellas exportaciones que tienen que ver con esas tierras raras, siendo o sabiendo mejor que ellos son el mayor productor mundial y que efectivamente pueden constreñir la oferta de las mismas pues al grado que ellos deseen. Entonces, todavía no se ha dado ninguna medida, pero ya se empezaron a anunciar por parte de los chinos que estas podrían ser sus respuestas, más fuertes y radicales. Adicional a esto, Xi Jinping ha tenido varias alocuciones nacionales en las que le comunica a la población que deben ser fuertes y que deben afrontar esta crisis que probablemente se venga, pues con suma dignidad y apoyando todas las decisiones gubernamentales. Hoy tenemos Estados Unidos descansando y tenemos también el Reino Unido descansando, entonces no vamos a tener sino mercados next day. Por lo tanto, pues los mercados europeos se convertirán en nuestra media o los mercados a mirar el día de hoy como referente de los movimientos mundiales. A nivel nacional, tuvimos noticias de remesas, cuenta corriente y cuentas externas. Entonces supimos que las remesas sumaron alrededor de 3.1 billones de pesos. Eso entre enero y febrero, y sobre todo se dio esa cifra, pues es bastante alta por la subida del dólar y la depreciación del peso colombiano con respecto pues a la moneda estadounidense. Después de eso, pues digamos que los datos del Producto Interno Bruto ya los conocimos la semana pasada. Ya el dato más importante que se viene y se publica la semana entrante va a ser el de inflación. Recuerden que nosotros estamos viendo para el mes de mayo una inflación que puede estar alrededor del 0,30%, 0,29% está esperando el mercado. Eso es una subida desde los niveles actuales del 3,25 hasta un 3,29 o un 3,30%. Digamos que no se movería mucho con respecto a los niveles en los que estamos ahorita. Sin embargo, la discusión que se ha suscitado en los últimos días, precisamente pues por el comportamiento de la divisa colombiana, es que muy probablemente esta subida tan amplia vía pass-through le vaya a pegar a la inflación en los meses venideros. Esto digamos que en términos de la senda que teníamos no es una sorpresa, pero sí puede llegar a acelerar mucho más el movimiento. Entonces nosotros estábamos previendo una subida desde los niveles actuales, desde que estábamos aproximadamente en 3.20, 3.21, luego 3.25, esperamos que siga aumentando hasta probablemente en 3,30%, que se vayan a niveles muy cercanos al 3,5%, dependiendo del tiempo que dure esta apreciación. Ya llevamos por lo menos una semana por encima pues de los niveles que habíamos tenido como cotas pues, antes de los 3.300 y demás, pues teníamos esa meta.
Posiblemente, en la medida en que quede en mayor medida ese pass-through o dure mucho más tiempo, pues podríamos estar esperando una inflación que inclusive esté por encima del 3,5%. Entonces, pues digamos que eso a nivel local. A nivel internacional, ya como les dije, pues en China y Estados Unidos lo que les conté al principio, a nivel local lo que les acabo de contar. Y digamos que a nivel europeo están en resultados de elecciones parlamentarias. Entonces, pues básicamente la atención está centrada en esos resultados políticos y en mirar quién quedó con el poder, si los partidos que venían digamos, manejándolo, o aquellos que se encuentran en oposición, así como en el Reino Unido, que por ejemplo el Partido Laborista, que es el de oposición a Theresa May, que es el conservador, pues ha venido tomando bastante fuerza, digamos, calando dentro del público británico, sobre todo por el tema de un nuevo referéndum. Bueno, en temas de mercados tenemos los futuros, acuérdense que hoy no hay mercado, entonces los futuros del Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, digamos que flat, el primero 0,04%, el segundo, que es el S&P 500, menos 0,03%, y el Nasdaq 0,02%. El FTSE no se mueve, o los futuros del FTSE no se mueven, que es el británico, pues precisamente porque no tenemos mercado el día de hoy y digamos que las perspectivas están centradas en el panorama político más allá del panorama de mercados. Tenemos el Bovespa en la región subiendo un 0,66% y uno podría esperar que, digamos, después de los movimientos que tuvimos la semana pasada, pues tengamos algunos movimientos positivos esta semana en renta variable o en el mercado accionario colombiano. Por el lado de las monedas, tenemos el euro en 1,1198, descendiendo inclusive de ese 1,12, que la semana pasada había sido, digamos, una cuota importante. Esto básicamente lo que representa es más fuerza para el DXY y pues para el dólar a nivel mundial, teniendo en cuenta que adentro del DXY o de esa canasta, el euro pesa alrededor del 60%. Y finalmente pues tenemos el peso colombiano, que de acuerdo a lo que habíamos venido revisando y a los técnicos que habíamos venido viendo, pues se comportó de acuerdo a las expectativas. Las dos zonas de fluidez que son absolutamente amplias, pues digamos que los protagonistas. Pasamos de 3.303 rápidamente después de pasar sobre los 3.313, 3.317, que había una zona de congestión importante, hasta los 3.350. Y con el movimiento tan amplio de caída en los precios del petróleo, pues llegamos hasta los 3.378, 79, casi tocando los 3.380. ¿Dónde estaba la cota ahí? La cota estaba sobre los 3.378.22, si uno quisiera ser un poco más exacto. Entonces, pues nada, llegamos hasta esa resistencia, la respeta, y nos estuvimos comportando posteriormente, más que todo sobre los niveles de 3.350, es decir, esa zona de fluidez está entre los 3.350 y los 3.378. Hoy tenemos el WTI a 58,50, cayendo levemente en 0,22%, y el Brent en 69,23, subiendo un 0,79%. De acuerdo a cómo se vaya dando o se vayan dando las relaciones de Estados Unidos y China, pues vamos a tener influencia sobre los precios del petróleo y también, digamos, las noticias referentes a todo el tema con Irán. La semana pasada tuvimos un dato importante, o supimos un dato importante, es que se han enviado 1.500 efectivos por parte de Estados Unidos a territorio cercano pues a Irán, en dado caso que se dé algún tipo de confrontación. Eso también, ese tipo de noticias, pues hacen que, entre comillas, los agentes del mercado piensen que está en peligro la oferta mundial y se aprecie, pero en la medida en que las relaciones de Estados Unidos y China continúen decayendo, pues entonces la perspectiva es contraria y el precio del crudo cae. Hoy, los niveles que les digo, y de acuerdo a cómo se vayan dando las noticias y lo que vayamos sabiendo, pues se va a ir comportando el precio del petróleo. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que tengan un muy buen inicio de semana y un muy buen resto de día.